Shalom a todos y bienvenidos a un nuevo video semanal en el canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Erandi Pérez y el día de hoy estaremos hablando y abordando un tema que siento que muchos de nosotros nos hemos enfrentado primero que nada como creyentes, pero también nos hemos enfrentado como al momento de indagar acerca de algún tema histórico, acerca de algún personaje que la sociedad nos presenta como importante. Como creyentes, pues nos hemos enfrentado a esto desde el momento en que nosotros entramos en la fe, desde el momento en que nosotros nos salimos de la religión y nos dimos cuenta que todas aquellas cosas que nosotros creíamos como verdades, pues eran mentiras. Pero también en el ámbito del mundo, de la sociedad, pues son todos estos hechos históricos a los que nosotros nos hemos enfrentado y nos hemos dado cuenta al momento de profundizar que son mentiras y que muchos de ellos pues no son tal como pasaron o no son hechos por las personas que nos cuentan la historia. Y dentro de este tema pues abarca las malas traducciones como lo vemos en la Torá, todas estas malas traducciones que se fueron dando, todos estos plumazos de los monjes, pero también esto abarca las tradiciones orales. De igual manera, pues se ve en la Torá todas estas tradiciones orales que se fueron dando y que se fueron tomando como verdades, pero también en el ámbito social o del mundo, pues abarca todas estas tradiciones o todo esto que se fue dando como verdad, que se fue repitiendo tanto, que se fue creando como verdad en la sociedad. También este tema pues abarca las adulteraciones en los textos de información, dígase de la Torá o dígase de la sociedad. También esto abarca pues las propagandas que nos van dando igual en la Torá o en la religión, que se nos da todas estas propagandas que hacen que se crean como verdades algunas cosas, pero también la propaganda que se nos da o se nos emite sobre estos hechos históricos o sobre estos personajes históricos que nos va como llenando la mente de que es verdad, ¿no? Y también en este tema pues entra esta hambre, esta falta de hambre por indagar acerca de estos hechos históricos, ¿no? Y también el conformismo y todo esto pues forma parte de la desinformación por la que estamos pasando y de la falta del conocimiento o la falta de entendimiento sobre lo que realmente pasó. Y bueno, como hemos estudiado junto con los prejóvenes peregrinando cuando vimos el tema de la educación o de la historia de la educación, pues desde siempre, pero a partir de la creación de todos estos centros de formación para la sociedad, pues se ha buscado la unificación de conocimientos para todo, es decir, que todos tengamos la misma perspectiva e información acerca de hechos históricos o igual acerca de personajes, de sucesos o de ideologías que se dieron, y pues para ello se apoyaron de libros, se apoyaron de propaganda y se apoyaron obviamente pues de estas escuelas que dan esta formación desde la niñez hasta la adultez, que son las universidades y todo lo que sigue a partir de ello. Y pues también, como lo mencionaba, de libros que nos van contando la historia y que no se van modificando y que se van utilizando a través de las generaciones. Y ciertamente nosotros al momento de entrar en este estudio de la Torá, pues nos vamos dando cuenta de que no nos podemos fiar de todo esto que se nos dice o de todo esto que leemos. Nos vamos dando cuenta de que muchas de las teorías de las que se hablan pues se contradicen unas con otras. Sin embargo, siempre hay algunas que resaltan más y que no podemos fiarnos acerca de ello, ¿no? Que siempre tenemos que estar dudando de lo que pasó, de si realmente pasó, y estar profundizando más acerca de ello. Y de entre todas estas historias que vamos conociendo, de entre todos estos hechos históricos que se nos enseñaron en la escuela o en la iglesia, pues nos vamos dando cuenta que al momento de profundizar hay muchísimas cosas que no son como nos lo dicen, que no son como nos lo escriben y que no son como nos lo cuentan, ¿no? De igual manera, pues estos hechos históricos de los que se habla, que tenemos muchísimas pruebas, al momento de nosotros ir indagando en ello, pues nos vamos dando cuenta de lo que sobresale detrás de todo esto, ¿no? De lo que no se nos muestra. Por ejemplo, en los personajes históricos, al momento de nosotros irnos dando cuenta o ir profundizando en sus maestros o en sus influencias, nos vamos dando cuenta de la manera en que ellos querían influenciar en la sociedad o la manera en que ellos traían
pues el conocimiento, o que se les había transmitido el conocimiento, o de las ideologías que se le habían transmitido, o de la forma de vida de que ellos tenían. Y al igual que en la palabra, pues nos vamos dando cuenta de todo esto al momento de remontarnos a lo original, al momento de nosotros profundizar sobre lo anterior, sobre los orígenes de todo esto, y nos vamos dando cuenta de la manipulación a la que se llevó la información, y pues obviamente con ayuda del Padre vamos comprendiendo más, y así también nos vamos dando cuenta de la manera en que podemos aplicar esta información en nuestra vida diaria. Nosotros como creyentes tenemos un privilegio al que nos ha dado el Padre, y ese privilegio pues es el discernimiento. Desde que nosotros comenzamos a abordar acerca de buscar lo original y de buscar las sendas del Padre, pues nos dimos cuenta de que hay muchísimas cosas que son mentira, y que nos vamos dando cuenta que simplemente se presentaron o se fueron dando por tradición oral, o por traducciones, por transliteraciones. Pero también ese discernimiento que nos da el Padre para aprender sobre su palabra, también lo podemos aplicar en las situaciones diarias, como son las pláticas, las personas, pero también en la información. Y nosotros tenemos este privilegio y este regalo de conocer la historia desde otro punto de vista, porque si nosotros estamos observando todo con las gafas de la Torá, de la instrucción, pues esto nos facilita muchísimo el entendimiento de saber qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué cosas tienen un trasfondo un poco más oscuro, y qué cosas debemos de tomar más en cuenta como aprendizaje. Y partiendo de ello, pues si nosotros decidimos indagar más acerca de estos temas o acerca de estos personajes, pues ya vamos a tener como otro punto de vista, ya vamos a verlo desde una manera más imparcial, sin buscar como una parte favorita o sin dejarnos guiar por las emociones o las ideologías. Y personalmente, o desde mi punto de vista, ya los hechos históricos o los personajes históricos que vamos investigando con el discernimiento del Padre ya se ven como lo que son, como hechos históricos y como un plus a nuestra fe, para irnos dando cuenta de lo que sí debemos de creer, de lo que no debemos de creer, de lo que debemos de tomar como aprendizaje, y de lo que tenemos que tener cuidado de lo que se presenta en la sociedad, y también para tomar en cuenta pues al momento de tomar nuestras decisiones. También es importante mencionar que esto no es como obligatorio el hecho de indagar en la historia, porque no es un tema de salvación ante el Eterno. Sí es importante profundizar en los hechos históricos y conocer sobre estos personajes que nos va diciendo la historia como importantes, pero no es algo que sea como un mandamiento. Es importante por el hecho de que nosotros aprendemos, de que nos vamos formando no solo en la palabra, sino también en la sociedad y en lo que nos dice la sociedad, y esto uniéndolo con lo que nos presenta el Eterno y con lo que vamos aprendiendo acerca del Eterno. Y como sabemos, pues también en la palabra podemos encontrar muchísima historia, y podemos encontrar también relación con la historia que nos cuenta el mundo, y también ir profundizando y decir, esto sí pasó, esto no pasó, esto pasó de tal manera, y pues irlo relacionando. Es manera de hacer crecer nosotros como creyentes y también como parte de la sociedad, para enseñar y para tener en cuenta todo, para estar más como atentos a lo que se nos está diciendo y a lo que se nos está dando, para que no haya manera de que también nosotros podamos llegar a idolatrar la historia, sino que tengamos en cuenta todos estos pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta como creyentes, y abordarlos de la mejor manera posible, pues siempre conociendo lo que es verdad y lo que no lo es. Y bueno, como parte de algunos ejemplos que podemos dar sobre estas mentiras en los hechos históricos, pues hay muchísimos, y siento que al momento de nosotros pensar en esto o estar escuchando este tema, ya vamos imaginando algunos temas de los que a nosotros nos sorprendió saber que no eran así, pero quizás algo más palpable porque es más reciente, o que lo vivimos nosotros personalmente, pues es la pandemia. Y en esta pandemia pues vimos cómo se manipuló la información para difundir miedo. También estuvimos siendo parte o siendo testigos de toda esa propaganda que se nos dio para controlar las emociones de las personas. Y pues de igual manera estamos observando cómo al pasar el tiempo toda esta información o todo este
hecho que va a quedar en la historia pues se va manipulando y toda esta tradición oral pues va generando como todas estas mentiras que se van diciendo una y otra y otra y otra vez se van creando como verdades y en algún punto pues se va a enseñar este hecho histórico de algunas maneras o de mentiras que pues no fueron, pero ya se convierten en verdad. Y bueno, personalmente la manera en la que yo pensé interesante o que me gustó abordar este tema es porque yo no era como muy aficionada a la historia, no era algo que me apasionara mucho en mis tiempos de estudiante, pero tampoco era algo a lo que yo le hubiera dedicado mucho tiempo a profundizar en ello. Sin embargo, con el paso del tiempo y profundizando más en la palabra del Eterno y en la instrucción de Él, pues me voy dando cuenta de la importancia que tiene esto de profundizar y de atar hilos sobre los hechos históricos y sobre los personajes históricos. Y también me sorprende mucho cómo pues han cambiado cosas que yo nunca pensé que cambiarían en mí, como el hecho de profundizar en la historia y de conocer acerca de ello y de irme dando cuenta de todos estos acontecimientos que son mentira, pues para mí fue muy sorprendente y lo sigue siendo ahora que voy conociendo más sobre la historia, igual de la palabra y sobre la historia del mundo, pues es algo que queda como aprendizaje y como crecimiento como creyentes. Y también es cierto que personalmente pasé por un tiempo cuando estábamos comenzando en la fe, pasé por un tiempo en el que no sabía qué creer y siento que es algo por lo que muchas personas pasamos, que no sabíamos qué era verdad y qué era mentira, y de todos estos acontecimientos históricos o de todo esto que continuábamos leyendo sobre la historia, sobre lo que se nos va presentando diariamente, pues no sabía qué era verdad y qué era mentira en lo que leía en los libros, en las enciclopedias o lo que escuchaba que hablaban, no sabía qué era lo real y qué era lo falso. Sin embargo, con el pasar del tiempo, pues he aprendido a estar más tranquila sabiendo que tenemos este discernimiento que nos regala el Padre y que todo esto que nos lleguemos a informar o que nos lleguemos a nutrir sobre hechos históricos ya lo veremos desde otro punto de vista y toda esta información que vayamos encontrando la iremos discerniendo de la manera en que el Padre nos permita, ¿no? Considerando si está bien o si fue algo con otras intenciones más oscuras que se dio para la sociedad, o también acerca de quién lo influenció y qué ideologías tiene, y pues esto es un plus a nuestra fe y me parece algo muy importante de que estemos profundizando acerca de ello, pero que también estemos cuidándonos acerca de la instrucción del Padre, que estemos cuidándonos con la instrucción del Padre y que estemos profundizando con el conocimiento, que no nos estemos privando del conocimiento del mundo y de la sociedad, pero que lo vayamos viendo o lo vayamos acompañando de la mano del Eterno con este discernimiento nuevamente que nos da, y con esto que vayamos aprendiendo siempre a tomarlo de la mano del Eterno, y que no todo o que no es parte diferente que la sociedad por un lado y el Eterno por otro lado, sino que lo vayamos viendo de la mano y que lo vayamos conociendo, que nos vayamos nutriendo como creyentes, pero siempre de la mano del Eterno. Y bueno, esto sería todo por este video. Pues irnos nutriendo, en conclusión, pues irnos nutriendo sobre estos hechos históricos, pero nunca dejar de lado al Eterno y la instrucción del Eterno y el discernimiento que nos ha dado el Eterno, pues aplicarlo en todas estas cosas, como lo hemos venido viendo, pues aplicarlo en las personas, en la comida, pero también aplicarlo pues en el aprendizaje que vamos teniendo, ¿no? No tenerlo de lado, porque eso era algo que me sucedía mucho, como separar por un lado la información que nos da el mundo y la información que nos da el Eterno, pero poco a poco pues se va dando cuenta de que está ligado y que todo lo podemos ir tomando desde la perspectiva del Eterno, no hay algo en nuestra vida que no se pueda tomar desde de su mano, ¿no? Y ahora sí sería todo por este video. Muchas gracias por escucharme, por tomarse el tiempo de escuchar este tema. Y también pues les agradeceríamos mucho un like o compartir el video si les ha gustado, o dejarnos sus comentarios o también algunas aportaciones o pedirlo sobre algún tema en igual los comentarios. Y pues esto sería todo. Nos vemos la próxima y shalom.